Listo. Ah, bueno, hoy tengo el inmenso placer de presentarles a tres invitados especiales que nos acompañan hoy desde el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos. Y de pronto ellos nos pueden saludar. Son el señor Pablo González. Hola, Hola, hola a buenas. todos. Y las señoritas Estefanía Jiménez y la señorita Alison del Río, también de la OEA. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Gracias igualmente. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, Pablo González es especialista principal y jefe del programa del manejo de riesgo y adaptación al cambio climático del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Pablo es agrimensor y es ingeniero geofísico. Está certificado como técnico en medicina de emergencias o EMT por sus siglas en inglés. Pablo es especialista y asesor principal de la Secretaría General de la OEA en materia de gestión de riesgo a desastres. En este rol, él actúa como liaison entre la Secretaría General y las Oficinas Nacionales de Planificación, Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Hídricos e instituciones nacionales competentes en mitigación de desastres. Sirve además como liaison con agencias regionales e internacionales involucradas en la gestión de riesgo y desarrollo sostenible. Bienvenido, Pablo, y bienvenidas Estefanía Jiménez y Alison del Río. Vamos a tener esta conversación con Pablo sobre la próxima temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Y queremos que esta charla sea interactiva y participativa. Entonces, si tienen comentarios o preguntas, les agradecería si pudieran escribirlos en el chat, sean en inglés o español. Para la temporada de huracanes del Atlántico en el 2020, se espera 16 tormentas con nombre propio, incluidos 8 huracanes. Esto según las primeras predicciones publicadas el jueves pasado por expertos de la Universidad del Estado de Colorado. Según las proyecciones de la temporada, 4 de los huracanes se convertirán en grandes tormentas de categoría 3 a 5, con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora. En cuanto al coronavirus, Latinoamérica es una de las regiones del mundo con más centros de salud. Sin embargo, ya hay miles de casos en los países en América Latina y el Caribe, y la mayoría de los países están tomando medidas ya para preparar sus centros de salud, asegurar que los hospitales están listos para tratar los casos de coronavirus y mitigar la propagación y gravedad del brote. Todavía no se conoce la magnitud del impacto económico del coronavirus, pero sabemos que la recuperación económica dependerá de la eficacia de las medidas de contención y respuesta. PIERIA forma parte de una alianza que está aprovechando los datos de observación de la Tierra para identificar con mayor precisión en casi tiempo real las áreas donde las medidas de contención son insuficientes y las áreas más afectadas económicamente por el coronavirus, y así poder monitorear mejor el impacto y la recuperación en la región. Ahora, mi primera pregunta para Pablo es la siguiente. Cada año, las tormentas tropicales, los vientos fuertes, las inundaciones y deslizamientos ponen en peligro a las personas y los medios de vida de las comunidades expuestas a huracanes en el Caribe y América Latina. Sin embargo, esta situación en este año es diferente.
¿Por qué? Pablo. Bueno, primero saludarlos a todos, gracias por la invitación, Aaron. Saludar a mis colegas Estefanía y Alison que nos acompañan. Y bueno, contarles, yo estoy aprendiendo, creo, como todos, ¿no? No solamente que aprendemos todos los días de los desastres, de la gestión de riesgo de desastres y demás, pero en particular de este evento que creo que nadie estaba preparado y nadie lo tenía en el mapa. ¿Por qué es diferente esta situación o el pronóstico o el escenario de huracanes, de la temporada de huracanes y de lluvias? No nos olvidemos que la temporada de lluvias en Centroamérica ya está empezando en mayo, ¿no? Adelante de las huracanes. ¿Por qué esperamos que sea distinto? Bueno, hay algunas respuestas son obvias, ¿no? Tenemos una gran incertidumbre en cuanto a la pandemia en sí mismo, a diferencia de otros desastres que conocemos la tipología, que conocemos las características, cómo se desarrolla un desastre, sea de origen natural, sea de origen tecnológico o hasta biológico. En este caso, estamos aprendiendo de la pandemia. Y por eso es que vemos todos los días distintas medidas y vamos asegurando y mejorando las medidas. Entre ellas, hemos visto en los últimos meses que queda claro que el distanciamiento social es la medida más importante porque por lo menos alenta el proceso de contagio y nos da mejor posibilidades de prepararnos y preparar los sistemas de salud a futuro. Evidentemente, en un escenario de huracanes, lluvias, inundaciones, eso se va a exacerbar. Obviamente, vamos a tener que mover gente a albergues, donde vamos a tener congregación de gente, vamos a tener una cascada, si se quiere, de eventos que van a repercutir en los sistemas de sanidad, sanitarios, salud, etc. Pero también es mucho más complejo. Hoy tenemos la aviación civil y comercial en gran problema. ¿Cómo vamos a movilizar personal humanitario en un escenario de huracanes, sobre todo en escenarios de impactos violentos, cuando tenemos hoy restricciones para movilizar gente en los aeropuertos, para movilizar gente de distintas regiones? La carga comercial, que hoy se está dedicando fundamentalmente a mover equipamientos, suministros, y lo que vos mencionabas al principio, ya nuestras comunidades, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, más vulnerables, ahora van a estar más vulnerables en cuanto a su capacidad económica, falta de empleo, ingresos. Sí, el problema es muy complejo, es multivariable, y estamos de nuevo trabajando sobre un escenario donde si partimos de la definición de desastres, ¿no? que la entendemos claramente cuando el impacto en un sistema, sea nación, grupo de naciones, comunidades, sobrepasa la capacidad de manejarlo. Hoy tenemos un impacto en todo el mundo. ¿A quién le pedimos ayuda? Estamos fuera digamos, del concepto y las dimensiones de un desastre. Pero bueno, esa es mi primera reacción, Aaron, a tu pregunta, que es muy compleja y que tiene muchas aristas. Sí, excelente, gracias, Pablo. En el campo de la gestión de desastres, se habla a veces del tema de los desastres complejos o lo que llamamos en inglés compound or cascading disasters. ¿De qué se tratan y nos podrías explicar o dar algunos ejemplos? Sí, no quisiera hacerlo muy académico, sino yo creo que todas estas definiciones y todos estos conceptos tienen que servir para entender qué nos pasa y cómo lo podemos resolver. Entonces, si lo escribimos muy complejo, se hace muy difícil. Pero yo creo que hay dos elementos claros. Cuando hablamos de desastres o emergencias complejas, estamos hablando y estamos haciendo referencia al manejo de la emergencia. Un desastre monopeligro, si querés, puede ser muy complejo. Puede ser muy complejo en cuanto a los actores, en cuanto a su manejo, dependiendo de la vulnerabilidad, de la capacidad que tenga el sistema para manejarlo. Mientras que cuando hablamos de
desastres o compound disasters o desastres secundarios o desastres en términos de cascada. Estamos hablando de cadenas causales, donde un desastre puede promover o provocar otro. Y de nuevo, en el caso de inundaciones, en el caso de huracanes, normalmente uno de los desastres secundarios son las emergencias sanitarias, las emergencias de salud. Y eso nos lleva de nuevo a la pandemia. Ya estamos en una emergencia sanitaria, ya estamos con sistemas de salud y sistemas de emergencia bajo máximo estrés. La temporada huracán no solamente va a poner más estrés, sino que ya se encuentra debilitada. Y hay una tercera dimensión que creo que vale la pena mencionar, que es los desastres que vienen con alta frecuencia, que muchas veces vienen uno atrás del otro. Y recuerdo temporadas de inundaciones en Colombia, por ejemplo, que tiene un sistema de lo más, digamos, pulido, si queremos, en cuanto a gestión de riesgo de desastres, donde nos decían la gente de la Unidad de Gestión de Riesgo de Colombia que cuando tienen una inundación tras otra, y a lo mejor después de una inundación les pega una temporada de sequías, también eso genera fatiga en los sistemas de respuesta. Entonces yo me quedo con tres conceptos bien diferenciados. Las emergencias complejas o desastres complejos que tienen que ver con la complejidad en el manejo, que puede ser por multicausas. Los desastres compounds o en cascada o secundarios, que es esa cadena causal que va llevando a otros desastres, y que de nuevo, yendo a la gestión de riesgo, y lo que nos dice Sendai, que nos enfoquemos en entender el riesgo. Cuando hacemos eso lo hacemos por peligro, por amenaza, porque entendemos la tipología de un huracán, entendemos la tipología de una inundación de planicie frente a o contra una inundación flash flood, o contra un tsunami. Pero es mucho más complejo entender el riesgo y la tipología de múltiples riesgos que interactúan entre ellos y que a veces se potencian entre ellos, como es el caso actual. La pandemia va a potenciar el riesgo frente a un huracán, inundaciones, etc., pero el propio huracán e inundación va a potenciar el riesgo ya existente y la emergencia existente. Y por último, de nuevo, los eventos frecuentes que estamos viviendo, sobre todo los climáticos en el mundo, que han llevado y llevan a una fatiga de los sistemas de respuesta. Pablo, mencionaste el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, lo cual es un documento internacional que fue aprobado por los Estados miembros de la ONU en el año 2015. De las 4 prioridades del marco Sendai, 2 son comprender el riesgo de desastres y el segundo es aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Dentro de este contexto que vivimos, con el comienzo de la temporada de huracanes y el brote del coronavirus, ¿dónde crees que existen las deficiencias fundamentales en cuanto a la comprensión del riesgo de desastre y la preparación? Bueno, en parte creo que respondí o traté de responder en la pregunta anterior. De nuevo, esta pandemia genera una emergencia con una complejidad única y que se va de la propia teoría, si querés, y práctica de gestión de riesgo de desastres, donde un sistema o un grupo de sistemas se encuentran impactados por una amenaza manifiesta, sea la que sea, tecnológica, biológica, natural, y otro grupo puede asistir cuando la capacidad de ese sistema es superada. Acá tenemos una situación donde el mundo entero está bajo una misma amenaza, un mismo riesgo, y donde si alguna cosa queda en evidencia, es que si bien hemos pulido en los últimos años ciertos mecanismos de coordinación para asistir
no hay mecanismos de colaboración y coordinación para que juntos resolvamos un problema. Hoy, por ejemplo, en nuestros países se están tomando de restricciones en aeropuertos, restricciones de quién viene, de dónde viene. La otra vez veía un mapa donde acá en Estados Unidos hay vuelos por todos lados, en Europa hay menos vuelos, en algunos países restringen la llegada de gente de distintos orígenes, pero en otros no. Y todos estos sistemas se están chocando, porque no se están hablando. Y la solución necesita necesariamente de una colaboración que no tiene precedentes. Donde una primera economía como Estados Unidos, o una economía como la de China, o economías de Europa, tienen que conversar con las economías más pequeñitas de Latinoamérica y del Caribe, y bueno, y fuera en Asia, Oceanía y en África, porque si no, no se puede resolver. Entonces, creo que lo que hace esto más complejo es que es difícil, es mucho más complejo entender el riesgo donde hay múltiples amenazas que se están manifestando al mismo tiempo y que se están potenciando entre sí. Y hemos aprendido a pensar desde tipologías individuales. Esta es la tipología de una inundación rápida, flash flood. Sé cómo manejarla. Entiendo mis vulnerabilidades, entiendo que tengo expuesto, tengo una noción del riesgo. Pero esto es mucho más complejo. Excelente, de acuerdo. Has mencionado la gestión de desastres y cuando hablamos de este tema, Pablo, se refiere muchas veces a la organización y la gestión de recursos y responsabilidades para abordar los aspectos humanitarios de las emergencias. En particular, se refiere a la preparación antes del desastre, la respuesta y después del desastre, la recuperación, a fin de reducir sus efectos. En áreas propensas a huracanes, ¿qué deberían hacer urgentemente, como en el corto plazo, los gobiernos o sociedad civil y otros actores humanitarios para prepararse? Algo hemos conversado en estos días contigo sobre esto, ¿no? Y primero creo que vale, y creo que necesito llamar la atención de que cuando hablamos de gestión de riesgo, no del manejo del desastre, sino gestión de riesgo, todavía seguimos en la retórica hablando de dónde tenemos que poner el énfasis, pero seguimos esperando a que pase para reaccionar. Yo no conozco ningún plan de reconstrucción o recuperación que esté escrito, incorporado en los planes de desarrollo. Bahamas con Dorian fue un buen ejemplo. Se montó todo un ministerio y una secretaría de reconstrucción después del desastre. Y ya es tarde, porque lo que hacemos es sacarle el presupuesto a educación, a salud, a donde tenemos, mordemos para resolver una problemática. Entonces, a largo plazo, yo creo que sin duda hay que hacer énfasis y hay que decididamente empezar a integrar planes de reconstrucción y recuperación, sobre todo en estas áreas que sabemos que nos va a golpear un huracán, que nos va a golpear una sequía, que nos va a golpear una inundación. Y digo sequía porque tiene que ver con esto también. Y Estefanía, que está conmigo acá en esta conferencia, puede conversar a lo mejor en algún momento. Eso hay que pensarlo antes. Ahora, la situación ya está. Es muy difícil pensar en aumentar la resiliencia cuando estamos a meses, a un mes de que esto suceda. Ya no lo vamos a hacer. Pero sí podemos hacer algunas cosas obviamente de corto plazo para prepararnos frente a este contexto de la pandemia. Y sin duda el esfuerzo tiene que estar en preparar las comunidades, sobre todo estamos hablando de las comunidades más vulnerables, las zonas rurales, llegarles rápido, con capacitación, sabiendo que ya están en situación de estrés en cuanto a sanidad e higiene, agua, energía. Bueno, llegarles con soluciones prácticas de poco costo
Yo puedo comentar después, si hay tiempo, algunas que estamos manejando mismo acá en Estados Unidos, dentro del equipo comunitario de respuesta al que yo pertenezco acá en el estado de Maryland. Entonces, hay que pensar en eso, y hay que pensar en cuanto a la población. Siempre se habla del voluntariado, y se dice que el voluntariado tiene que estar organizado y tiene que estar capacitado, sin duda, pero aparte tiene que estar institucionalizado. Y si el voluntariado no está, estos equipos de comunitarios, o como quieran llamarles, capacitado, organizado, no están anclados en los sistemas nacionales, municipales, provinciales, como sea la administración o la política del Estado, si no están anclados en esa institucionalidad, la sostenibilidad es muy débil y es imposible. Entonces, de nuevo, en cuanto a sectores, cuando hablamos de resiliencia, y en este caso particular, sabiendo que uno de los grandes problemas de esta pandemia es el contacto directo, y por las vías de transmisión, las rutas de transmisión, etc., tenemos que primero tratar de reducir al mínimo posible la cantidad de gente que va a necesitar irse a un albergue. Por lo tanto, tengo que encontrar soluciones prácticas para que la gente se quede en su casa. Y ahí viene el tema de capacitación, desde toilets portables, desde modas de potabilizar el agua in situ, en la casa, tratando de que no se muevan a albergues. Y por supuesto, en albergues hay que empezar a prepararse con los medios que se necesiten, tanto en términos de organización, para asegurar el mínimo tránsito, el mínimo contacto, y por otro lado, con equipos de protección personal, que habrá que, ya hay que pensar en escenarios de albergues. No podemos esperar en un mes o 2 meses, porque va a pasar, y en unos meses vamos a estar en esta situación. Difícilmente esta pandemia no se vislumbra una solución muy a corto plazo. Nos va a agarrar la temporada de huracán e inundaciones. Esas son algunas, tengo algunas cosas más por ahí, pero creo que pararía por ahí. Excelente. En este momento me gustaría preguntar si alguien más quiere hacerle una pregunta a Pablo. Hola, Aaron. Gracias, Pablo. De verdad, muy interesante los puntos que colocas sobre la mesa. Me genera una preocupación el efecto cascada de las diferentes amenazas y desastres ya presentes. Si bien uno mira que para efectos del COVID el aislamiento social es la clave, eso va en ese efecto cascada a afectar otras medidas como la atención de desastres frente a huracanes o inundaciones, donde se generan albergues y se genera pues un tema de aglomeraciones que iría en contra respecto al aislamiento social. Entonces, lo que tú mencionas de la creatividad, hombre, yo creo que va a ser un reto grande, porque si bien unas medidas benefician la gestión y la atención frente a un efecto, son contradictorias frente a lo otro. Entonces, creo que en este periodo que se nos avecina, el reto es grande. Pablo, no sé, frente a ese tipo de situaciones, ¿qué ideas te surgen de manejo, no? Sí, arranco. Creo que los dos estamos diciendo lo mismo, y no sé si hay solución. De nuevo, el problema es que hemos venido hablando de aumento de la resiliencia y no hemos hecho nada con eso. Todavía tenemos gente en condiciones, en viviendas que están altamente expuestas y altamente vulnerables, y que sabemos que se van a tener que mover a albergues. Entonces, de nuevo, yo creo que aún en la realidad, en la cruda realidad, que no lo vamos a resolver en un mes o 2, sí podemos, a través de capacitación a las comunidades, y acá empiezo a acercarme un poco más a algunos otros temas que seguramente vamos a hablar, buscando el sponsor o el auspicio de algunas pequeñas o medianas empresas que puedan estar ahí. Una, para empezar a pensar
¿cómo puedo ocupar a la gente que hoy ya se está desocupando? Vendiendo a esta mediana y pequeña empresa, y sobre todo a la más grande, la necesidad de dar continuidad a los negocios, a sus propios negocios, pero capacitarlos para, de nuevo, para que puedan resolver el problema primero en su casa. Y los que no lo resuelvan, que va a haber muchos que no lo van a resolver, sabemos que va a pasar. Mientras tanto hay que pensar en esos albergues que ya tenemos que estar pensando y que siempre pensamos, bueno, ahora hay que sumarle una variable más. Equipos de protección personal, ¿cómo voy a manejar el personal? ¿Quién se va a encargar del almacén cuando tenga mi escuela de albergue? ¿Quién se va a encargar del almacén? La persona que esté en el almacén. ¿Cuál va a ser la distancia que van a tener que tener la gente para ir a ese almacén? Los sanitarios. Todo esto va a haber que pensarlo, y por supuesto utilizando los recursos que tenemos en los países en cuanto a salud y en cuanto a alimentos. Y no hemos hablado de alimentos todavía, ¿no? Pero en algunos lugares en Centroamérica ya venimos de una sequía, ya venimos con problemas de alimentos. Esto ya está generando aparte interrupción de importación, exportación de alimentos. El movimiento de personal, como planteaba antes, de la comunidad internacional, que primero, la comunidad internacional ya, cuando uno ve las noticias y habla con ellos, hay muchos países que hoy están, lo lamento, no puedo ayudar a nadie, tengo que ayudarme yo primero. Y esos que puedan ayudar mañana, va a haber dificultad en movilizar a alguna de estas personas. ¿Y cómo las movilizo? Y tengo que proteger, ¿no?, lo que nos enseñan a los primeros respondistas. La responsabilidad primera soy yo, respondista. Después mi equipo y después la gente. Entonces tengo que proteger al respondista, tengo que proteger primero a la gente que va a estar manejando sus albergues. Hay más preguntas, obviamente, que respuestas, si no, me siento corajudo de estar acá frente a ustedes, porque no hay muchas respuestas, ¿no? Pero tu reflexión, Alfonso, creo que no coincido plenamente. Excelente pregunta, Alfonso. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta a Pablo? O comentario que tengan, por favor, porque acá no, yo no tengo respuesta de todo, no. Yo sé que muchos de ustedes saben más que yo en esto. Pablo, tenemos casi 2 meses antes del comienzo de la temporada de huracanes. En estos 2 meses, ¿hay algo que nosotros como PADF podría hacer para apoyar a estos países expuestos a huracanes para prepararse y mitigar los efectos de los dos, coronavirus y los huracanes? ¿Y qué recomendarías a nosotros como PADF o otras organizaciones como nosotros? Sí, yo cuando pienso en FUPAD o PADF, como se llamen ustedes, pienso siempre en nuestra colaboración y lo que tenemos las dos organizaciones para traer a la mesa. Nosotros tenemos el vínculo multisectorial que creo que puede ayudar a los gobiernos a implementar algunas políticas para promover algunas de estas medidas. Pero ustedes tienen el contacto, pueden tener el contacto con lo que estaba comentando antes, con la empresa local, para empezar a armar un tejido de asociación público-privada, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas donde no hay esos tejidos. Yo creo que esto no lo va a poder resolver, los gobiernos no lo van a poder resolver. Los sistemas nacionales de preparación y respuesta solos no lo pueden resolver. Nosotros estamos trabajando para pasarle capacitación a través de los sistemas nacionales de preparación y respuesta, sobre todo en áreas como el Caribe o Centroamérica, para que ellos puedan capacitar y organizar a las comunidades y, como les planteaba, anclarlas dentro de la institucionalidad de los sistemas nacionales.
Pero necesitamos el sector privado que pueda financiar y que pueda auspiciar, y que no se requiere gran financiamiento. Estamos hablando de, por ejemplo, hoteles que puedan ofrecer espacio en sus hoteles de salas para capacitación. Estamos hablando de hoteles que puedan ofrecer viandas, como decimos en el sur, o alimentos para esas capacitaciones y organización, y que puedan a su vez también emplear aquellos recursos que puedan en este momento no estar empleados. Yo creo que nuestra asociación, Secretaría General de OEA, con PADF, podría avanzar en esa dirección, armar ese tejido. Nosotros estamos tratando de armar una base de datos de una comunidad de estos equipos comunitarios de respuesta a emergencias. Teniendo ubicado en cada país alguna de esta gente que tiene esa capacitación, y teniendo la institución en la cual está anclada, lo que vamos a necesitar son los recursos financieros para que esto empiece a permear a las comunidades. Yo lo comentaba con en algunos países en Latinoamérica, para no nombrarlos y criticar a nadie, hemos entrenado con FIMA más de 370 instructores en este tema. Pero son todos instructores del sistema, no bajan a la comunidad. Entonces nosotros le decimos, no, pues usted tiene que acercarse a la empresa privada para que pueda auspiciar, venderle que al hotel le conviene aumentar la residencia de su comunidad, porque la capacidad de volver al negocio, de retomar el negocio para ese hotel, depende de la capacidad de esa gente de resolver su problema en su casa primero y en su comunidad. Si no, no van a volver a trabajar. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad que podríamos explorar un poco más. Pero sin duda, de nuevo, yo creo que ustedes pueden, en particular, ayudar a ese tejido de asociaciones público-privadas, donde creo que hablamos y a nivel grandes empresas sucede en algunas partes de las Américas, pero no está permeando a nivel comunidad, no está permeando donde están los más expuestos y vulnerables. Excelente. Ahora quiero dar la palabra a Alfonso. ¿Tiene una pregunta, Alfonso? Sí, Aaron, gracias. Pablo, pues, digamos que estaba también pensando en lo que vienes comentando y me sale también la inquietud sobre el manejo psicológico, digamos, pre y post. Ahora mismo hay una población bastante afectada por el COVID-19 que lo están sufriendo, lo están viviendo y obviamente requieren una atención y un manejo psicológico al respecto, pero también al expectante, ¿no? Al que no está siendo afectado todavía, pero comienza a ver cómo se desencadena y donde todo el mundo está aprendiendo, porque es algo que tenemos que aprender y tenemos que hacer un manejo algunas veces improvisados y no tan correctos, que comiencen a salir noticias falsas, que comiencen a salir, podría llamarlo como una especie de fobia a que se me acerca el vecino y me puede contagiar, o que el personal de salud o de atención primaria se me vuelve un riesgo según algunas perspectivas que nos estamos viviendo en nuestro país inclusive, donde le colocan obstáculos para que aborden un taxi, para que aborden su edificio donde viven, o para que se desplacen a supermercados porque saben que son personal médico o enfermeros y que obviamente son los más expuestos. Ellos tienen sus protocolos para manejo, pero pueden ser una base de contagio que genera como cierta repulsión sabiendo que son los héroes que están dando la batalla en primera medida. Y lo otro es el retorno. En el momento en que se comienza a retornar a las labores propias, en las oficinas, en empresas y demás, esto genera un cambio. Y ese volver otra vez a tomar esas conductas habituales de relacionamiento, de expresión de cariño, de simpatías y demás cosas y de relacionamiento, va a haber un rechazo. Y también se vuelve una fuente para continuar creciendo el contagio si no se toman las medidas y si no se capacitan o se preparan para los retornos en la medida que se vayan haciendo a las diferentes empresas. Entonces, ese es otro reto que en lo psicológico también me venía dando vueltas
más allá de pérdidas humanas, materiales y demás que están allí sobre el curso. Entonces quería ponerlo sobre la mesa para escuchar tu perspectiva y, bueno, construir entre todos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y creo que todos podemos contarlo desde nuestra propia vivencia, ¿no? Alguna vez estudiando sobre estas cosas, psicología, dinámica de grupos, aprendíamos que la fuente de estrés es la falta de control. Y la falta de control se exacerba por la incertidumbre. Estamos exactamente en ese escenario, donde tenemos un fenómeno que vuelvo a lo que decía al principio, con una tipología que no entendemos del todo, porque aún los científicos especialistas están diciendo todavía no tengo suficientes datos para saber y para orientar. Estamos moviéndonos como se hace en búsqueda y de rescate con el reflex mode, ¿no? Tenemos que arrancar con lo que tenemos mientras que vamos coleccionando datos y atendiendo mejor. Entonces, sin duda, estamos todos bajo un estrés. Yo hablaba con colegas los otros días que los llamé, me tomé el trabajo de llamarlos por teléfono cuando me di cuenta que algunos estaban medio bajoneados, y hasta le dije, mira, salí a dar una vuelta al parque, hacerte una rutina. Yo que corro, me hago una rutina los mediodías durante la semana, corro al mediodía como mi break de lunch, ¿no? de almuerzo. Los fines de semana tengo una rutina distinta para por lo menos entender que estoy fuera de la semana, porque estoy en el mismo lugar y estoy solo y aislado, ¿no? Eso sin duda hay que tratar de manejarlo porque eso va a impactar en la capacidad del individuo de retornar más rápidamente, pero también hay que pensar en todos los aspectos del retorno. Yo hablaba con la gente de la aviación civil y comercial, y me daban el ejemplo del celular, ¿no? Cuando al celular le queda 1%, 2% de batería, si lo conecto, levanto la batería relativamente rápido. Si dejo que se muera, no la levanto más. Entonces hay sectores que tenemos que empezar a salvar ya. Esto tiene que ver con sectores, obviamente, de salud y demás, que están bajo estrés. El tema de los sectores económicos que de alguna manera tenemos que ser creativos para mantenerlos. En turismo hay un montón de movimientos, hasta cursos, tours virtuales, están dando la posibilidad de hacer reservas de acá a un año para empezar a mover algo de plata. O sea, hay que empezar a pensar a futuro, lo cual es, aparte, un gran desafío en medio de una emergencia de esta magnitud, donde todavía estamos hablando de días. Y algo que no quiero dejar pasar, que se escapa un poco de lo que planteabas, pero que es otra cosa que estamos trabajando en la OEA, desde el área de seguridad, de seguridad multidimensional, que es el tema de los sistemas de manejo de emergencias. Y estoy hablando no de la Unidad de Gestión de Riesgo de Colombia, estoy hablando de los sistemas de manejo de emergencias médicas y de seguridad o criminales. Hoy, en realidad, si uno mira, el cuello de botella no está ahí todavía, porque el problema más grande está en el tema de salud, equipamiento o equipos de protección personal, los famosos respiradores, que hay toda una discusión sobre ese tema, y la presión que está poniendo COVID sobre otras enfermedades. La pandemia de ébola del 2014-2015, la Organización Mundial de la Salud dice que mató más gente de SIDA, de tuberculosis, de sarampión, que de ébola, porque se llevó toda la capacidad para otro lado. En el tema de manejo de emergencia y los sistemas de manejo de emergencia, es fundamental que uno protejamos al personal que responde. Desde los policías, guardias civiles o como se llamen, hasta la persona que está en la ambulancia. Y en el caso de Latinoamérica, me llamaba una reflexión los otros días conversando con colegas. Acá en Estados Unidos tenemos como distintos niveles de capacitación. Aaron mencionaba, yo me
me certifiqué como voluntario, como técnico de medicina de emergencia, que estoy ahí abajo, pero puedo estar en una ambulancia y puedo salvar a esta persona, puedo asegurar que esta persona llega respirando y llega al hospital. Después tenemos paramédicos, tenemos una serie de niveles en el medio. En Latinoamérica, en muchos lugares, el que está arriba de una ambulancia es un médico. Y eso lleva a que una pandemia de este tipo pongamos también más presión sobre los sistemas de emergencia, porque ese médico seguramente lo van a tener que llevar a una sala de emergencia, porque no van a dar abasto en los hospitales. Entonces, todo eso hay que repensarlo, y creo que también es una oportunidad en la emergencia y en el desastre para pensar cómo en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, deberíamos empezar a pensar en eso. Aaron, vos decías que en términos de salud estamos mejor, pero estos son cuellos de botella. Los sistemas de emergencia son cuellos de botella. Y si no lo mejoramos hoy, en la próxima nos va a pegar aún más duro. Entonces, de nuevo, esto tiene tantas aristas que podríamos estar hablando, y el tema de seguridad que estamos trabajando también, el tema de género. Hoy estamos viendo un aumento exponencial en violencia doméstica, violencia de género, y cómo están siendo creativos ahí en Francia, donde inventaron un código para ir a la farmacia y que la mujer diga, necesito ayuda. Todo esto es multidimensional y es muy complejo. Gracias, Pablo. Tenemos tiempo solo para una pregunta más de Valeria, por favor. Valeria. Ya, perdón. Hola, mucho gusto, Pablo. Soy Valeria Uribe de México. A mí me preocupa un poco ahorita que también con esta pandemia tenemos aquí, al menos en México, el tema de los incendios forestales. Y esto también pues representa un doble riesgo para todas las personas con problemas respiratorios. Y aquí en México, por ejemplo, ya va a terminar la temporada, lo que es en el sureste del país, pero a partir de junio, que es donde empieza también la temporada de los huracanes, empieza en el norte del país también todo este tema de los incendios forestales. ¿Ustedes tienen alguna estrategia o saben qué se puede hacer en estos temas? Wow, lo único que puedo decir es que el caso de México más que nunca ilustra todas estas dimensiones y todas estas, la complejidad y la interrelación de todas estas amenazas. Cuando estamos distrayendo toda la atención a esto, y sin duda, yo no creo que haya estrategias. Por un lado, los incendios y el impacto que pueda tener en particular sobre los sistemas, sobre la gente y la salud de la gente, y en particular aquellos que puedan tener asmas y que puedan tener condiciones ya crónicas respiratorias, eso va sin duda a exacerbar la situación. Y cuando salgan de eso, vamos a entrar en un escenario como el que estábamos planteando al inicio. Hay cosas que podemos hacer a muy corto plazo, pero la realidad, la cruda realidad, yo pido disculpas si soy muy realista, o no quiero sonar pesimista, pero no podemos pretender resolver problemas que no resolvimos antes, independientemente de la pandemia, de nuevo. O sea, si no hemos resuelto el problema de vivienda, si no hemos resuelto el problema de manejo de ecosistemas, donde hemos visto una explosión también de incendios en Norteamérica, desde México a Estados Unidos, en Sudamérica, no solamente por cambios en condiciones de temperatura y humedad en la atmósfera, que sin duda se están dando, pero sino fundamentalmente por intrusión en zonas boscosas, en zonas de bosque primario o secundario, donde nos metemos con viviendas, nos metemos con turistas, nos metemos con un montón de cosas que generan o que pueden provocar un incendio, nos metemos con especies, como hemos visto en otras partes en Sudamérica, que se ha reforestado con especies no nativas, que tienen por la savia y por un montón de otras condiciones
tienen un punto de incendio, si se quiere, mucho más bajo en temperatura y humedad, y entonces, ¡pum!, se levanta mucho más rápido. No estamos, el hacer un manejo para poder poner habitación en zonas boscosas, donde tenemos grandes mansiones, como vemos acá en Estados Unidos, para mantener eso, tenemos que hacer un control de incendio que nos lleva muchas veces a no dejar que los procesos naturales de incendio ocurran y que cuando el incendio venga sea mayor. Entonces, de nuevo, este es un buen ejemplo de desastres en cascada, y ya ni diría en cascada, digo, por eso en inglés realmente el compound es, porque es cascada, es una retroalimentación entre ellos, ¿no? Así que no tengo respuesta a eso, obviamente, pero tampoco creo que ha habido en Sudamérica muchos esfuerzos multinacionales, como lo hemos visto entre Chile, Brasil, Argentina, para prepararse y racionalizar los recursos para el manejo del incendio, pero no estamos haciendo mucho en ordenamiento territorial, en zonificación y en control para que no aumente la situación. La situación sigue aumentando, y de nuevo, y no es solamente un problema climático. El clima no nos está ayudando, pero tampoco estamos nosotros ayudando más allá de eso. Y de nuevo, volviendo también a Aaron, y con esto termino, a lo que vos arrancaste al principio, estamos viendo una temporada de huracanes que con una predicción, todavía no sacó la predicción, esta es la predicción de la Universidad de Colorado, vamos a ver qué dice NOAA en mayo, pero con una predicción que empezamos a entender un poco más la interacción del ENSO con el Atlantic Multi-Decadal Oscillation, y vemos que, bueno, estamos todavía en la fase caliente del Atlántico y seguiremos en ella por unos cuantos años más, y hoy tenemos aparentemente un niño neutral, y eso nos va a traer mucho más. Pero adentro de eso, adentro de esas condiciones climáticas, todavía tenemos algunas pequeñas islas del Caribe que están mejor preparadas que otras. Todavía tenemos algunos estados que están haciendo las cosas mejor. No es, de nuevo, el desastre es una función no solamente de la amenaza. Y seguir llorando por la amenaza y culpar a la madre naturaleza, o culpar ahora al cambio climático, que tenemos que seguir trabajando en la mitigación del cambio climático, pero tenemos que, mientras tanto, invertir en prevención, en aumento de resiliencia, y sobre todo en los grupos más vulnerables, y no lo estamos haciendo. Esto ha sido muy interesante, Pablo. Para concluir esta parte de nuestra reunión, quiero dar la palabra a Alfonso. Ok, Aaron. Pablo, de verdad, mil gracias. Ha sido muy enriquecedor para nosotros tenerte el día de hoy. Desde Colombia le mando un abrazo virtual, que ahora se maneja ahora en este aislamiento de esta forma. Muy complacido por tus enseñanzas. Lo rescato entre todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Un tema de una preparación suficiente, no es enfrentarnos a un tema de desastres inmediatamente y tener resiliencia de un día para otro. La enseñanza que mencionas de no estamos siendo suficientemente precavidos de incluir dentro de los planes de desarrollo el manejo y la atención y la estabilización frente a los desastres con un presupuesto propio, y no empezar a disparar todos los presupuestos y desestabilizar una economía por no haberlo preparado. El estrés que estamos teniendo ahora y un, digamos, sistema de atención de emergencias algo debilitado por el COVID frente a lo que viene de posibles huracanes, inundaciones y demás que lo están reportando allí, creo que ese es otro elemento para tener en cuenta. Y sobre todo la preparación, el manejo y control de la incertidumbre, que creo que es lo que más nos desconcierta y más genera caos. De verdad, Pablo, mil gracias, rico tenerlo acá, y esperamos que no sea la primera vez. Desde esta área temática es su casa, y cuando quieras puedes participar con nosotros.
Mil gracias, Pablo. Un Muchas abrazo. gracias, Alfonso. Muchas gracias.